Bueno, señores, ya tenemos nuestro invitado con nosotros que llegó tempranito. Hoy tenemos el honor de conversar con una figura emblemática del desarrollo agropecuario de la República Dominicana, don Carlos Segura Foster, con más de 50 años de experiencia en el área financiera y agropecuaria. Ha sido 3 veces administrador general del Banco Agrícola, asesor del Poder Ejecutivo y pieza clave en múltiples iniciativas que han impulsado el campo dominicano. Don Carlos es un referente nacional cuando se habla de financiamiento y producción agropecuaria. Y hoy está con nosotros para analizar los desafíos actuales del sector y sobre todo qué debe hacer el gobierno para rescatar la producción nacional. Destacar que don Carlos Segura Foster es miembro del Comité Central por el Partido de la Liberación Dominicana. Buenas tardes, don Carlos. Buenas tardes. De verdad que me siente? complace mucho estar aquí por segunda ocasión y ahora con este muy particular y admirado amigo. Siempre que participo en los programas que me presentan como exadministrador, destaco que mi carrera comenzó hace 64 años en la condición de mensajero. Oye. Y que calé a la 3ª posición de la institución gracias a evaluación y oposición en los gobiernos de partidos que no eran míos. Por tanto, lo que yo agradezco es esa carrera de 26 años ininterrumpido, porque la parte de su administrador y administradores como consecuencia de mi militancia política. Excelente. Vamos a iniciar, no sé si Jesús Gerardo va a iniciar con la primera pregunta. Me gustaría que tú tengas el honor de hacerle la primera pregunta a don Carlos. No, la primera pregunta de don Carlos es cómo él está mirando la producción agrícola, cómo si hay seguridad alimentaria en la República Dominicana y qué debe hacer el gobierno para seguir reforzando en las medidas a nivel para reforzar la seguridad alimentaria. Bueno, el reflejo de lo que está sucediendo lo encuentra la ciudadanía. Las políticas se evalúan en función de sus resultados. Si usted toma las estadísticas, se encuentra con un país que, a pesar de que presumen que produce mucho, la realidad dice todo lo contrario, porque ahora se importa como nunca antes. Y cuando un país importa es porque tiene necesidades. Si no tuviera esa necesidad, obviamente no importara. Para que ustedes tengan un ejemplo, aquí la media de importación en los años de cumplimiento del acuerdo de ERE-CAFTA era de 25.000 toneladas métricas de arroz. En el año 2024, solamente en el 2024, se importaron 214.000 toneladas. Y con lo que se ha seguido importando en este año, que hasta el mes de mayo ha seguido las importaciones, que comenzaron en el mes de octubre del 2023, nosotros tenemos que las importaciones del principal alimento de los dominicanos ha crecido en su importación 10 veces con relación al promedio de los 10 años anteriores. Entonces, por el otro lado, usted se encuentra que se ufana mucho del aumento de la producción de pollo. Y ciertamente la producción de pollo ha aumentado. Pero, ¿qué explica entonces la cantidad excesiva de importación de partes de pollo desde el Brasil, desde los Estados Unidos? Partes de pollo que se venden allá a precio de despojo y que aquí lo venden como si fuera a costo de producción nacional, utilizándose inclusive en planes sociales e incluyendo en ella pechuga de pollo con un alto contenido de 30% de agua, que eso realmente es un disparate de carne. Y déjeme decirle, don Carlos, eso que usted dice tiene mucha razón de ser, porque yo he comprado pollos en los supermercados y de verdad tú lo ves así como grandote, que tú dices, déjame comprar este pollón. Y cuando tú lo pones en el caldero se ponen pequeñitos. O sea, eso se debe a eso. O sea, porque cuando se congela acumula un alto contenido de agua como consecuencia de la congelación. Pero yo quiero terminar el razonamiento de la cuestión de la producción con el otro componente del plato diario de todos los dominicanos, que es el arroz, la habichuela y la carne de pollo. Uh-huh. Bueno, cuando nosotros dejamos el gobierno, el país estaba produciendo el 65% del consumo nacional de la habichuela o sus similares, como es el caso de guandules, haba, etcétera. Bueno, ahora
de esos renglones se está produciendo el 35% y se está impulsando el 65%. Por eso a mí me extraña mucho que ellos insistan en decir que aquí hay una autosuficiencia, que hoy, que es Día Mundial del Hambre, nosotros destacamos que aquí cuando más se enfrentó el flagelo del hambre fue en los gobiernos de PLD, muy especialmente los encabezados por Danilo Medina, que llegaron a satisfacer la demanda de los alimentos en cantidad suficiente, oportunamente, y a precios asequibles, porque nunca los alimentos, en los 8 años de Danilo Medina, nunca los alimentos tuvieron un índice de inflación por encima del promedio de la inflación general del país. Por tanto, ahora, cuando usted analiza las estadísticas, se encuentra que en todos los años de este gobierno, la inflación que ha afectado a los alimentos es mucho mayor al promedio de la inflación promedio del país. Don Carlos. Esos son datos irrebatibles, irrefutables, que están ahí publicados en las estadísticas del Banco Central. Yo quiero, antes de tú hacerle esa pregunta a don Carlos, precisamente yo tengo el informe aquí del Banco Central de enero a mayo del 2025, que fue publicado este jueves y que me voy a referir en mi segmento de economía, pero quiero aprovechar ya que conforme a los datos que está presentando el Banco Central, una institución creíble a nivel del levantamiento de las estadísticas, dice, y termina así, primero el sector agrícola, sacando el sector financiero, es el que está liderando el crecimiento ahora mismo en la República Dominicana, el crecimiento económico a nivel de los diferentes sectores. Y el Banco Central termina su informe con esta frase, o este párrafo: el sector agropecuario registró un crecimiento interanual de 4.9% en el periodo enero-mayo del 2025, impulsado principalmente por incrementos en la producción de arroz, plátano, guineo, aguacates, huevos y pollo, entre otros productos. Este resultado ha sido posible gracias al respaldo técnico y financiero proporcionado por el gobierno a través del Ministerio de Agricultura y sus dependencias, incluyendo Banco Agrícola, cuyo apoyo ha fortalecido la seguridad alimentaria y nutricional del país. Yo le aseguro a ustedes y a la población que aquí ha aumentado el volumen de la producción de aguacate, de pollo y de huevo. Pero la producción del arroz ha descendido tanto que está por debajo del nivel de producción del año 2018. Por una cosa es la narrativa de una gente que llegaron al gobierno con un divorcio público de la verdad y se han mantenido el gobierno con esa misma posición, distanciado totalmente de la verdad. Realmente el ciudadano común tiene que entender que la cifra del crecimiento del Producto Interno Bruto agropecuario, lamentablemente, como escribí en mi cuenta de Twitter, hoy X, obedece fundamentalmente al incremento de los precios. Y pongo un ejemplo, porque lo he repetido ya 3 veces en diferentes escenarios. Si el país hubiese tenido un quintal de cacao como producción agropecuaria el año pasado y ahora tiene medio quintal de cacao, hoy el PIB del cacao fuera mayor, porque el precio del cacao se ha quintuplicado. Sí. Y a pesar de que la producción y exportación de cacao se ha disminuido en 17.400 toneladas, los ingresos como consecuencia de la exportación son mucho mayores, por lo que ya dije anteriormente. Se ha quintuplicado el precio de compra de cacao a nivel internacional. Lo mismo ha pasado con el oro, lo mismo ha pasado con otros sectores. Por tanto, a mí me hubiese gustado, porque yo me pongo contento porque las cifras del agropecuario sean buenas, pero a mí me hubiese gustado que más que el incremento del PIB como consecuencia de los precios hubiese sido por el volumen de la cuestión, que hubiese permitido una oferta hacia los consumidores que lo estuviera pagando a precios asequibles. Pero realmente, como cité los 3 elementos fundamentales, cuando nosotros salimos del gobierno, un plato de arroz, habichuela,
y pollo de 1 libra de cada uno de esos productos costaba 110 pesos. Hoy esa misma libra comprada hoy cuesta 220 pesos, el doble. Es decir, el 100%. Eso es Monte Lirón, está ahí. Porque el arroz lo dejamos promedio 25 pesos. Y hablo de promedio porque el arroz se compra en mercado, colmado y supermercados. Y a precios razonables. Sí, sí. Y lo peor es que el quintil, como dice el Banco Central, peor es el de los más pobres. Porque en los barrios y en los campos y en la mayoría de los pueblos, el que no da 60 pesos por 1 libra de arroz, le está pasando lo que nos pasaba a nosotros cuando niños, que solamente veíamos a Dios comiendo arroz cuando nos levantaban agarrados de las orejas. Esto es verdad. José Alfredo, tú que manejas los números, sobre todo de los alimentos, la inflación acumulada en estos 5 años, que tú recuerdes qué número. Precisamente estaba chequeando la información que dio don Carlos y efectivamente aquí está. O sea, la inflación acumulada, cuando uno ve la inflación acumulada entre las dos canastas del 2010, si uno compara el índice general con la variación del índice acumulado de los alimentos, en la canasta anterior, que coincide con la canasta, porque es interesante, las dos canastas se pueden comparar entre las dos administraciones. Y efectivamente, en la mayoría de los años, la inflación acumulada de los alimentos estuvo siempre por debajo de los alimentos. O sea, la de los alimentos por debajo del IPC general. En la nueva canasta, al principio de la nueva canasta, estaba igual, pero entonces en los últimos meses, yo lo tengo esto hasta marzo del 2025, efectivamente los alimentos crecen más que el índice general. Yo lo tengo en un gráfico. Sí, míralo acá. Yo lo tengo en gráfico. Siempre. Míralo acá. Exacto. Yo lo he publicado. Siempre antes de agosto del 20 estuvo por debajo. Por debajo, sí. Se equiparó al finalizar el 20. Sí. Y a partir de enero de 2021, la flecha cogió para arriba, que no hay quien la alcance. Don Carlos, hay algo pero hay que analizar varios factores, don Carlos. Es decir, no una defensa del gobierno, sino para ser objetivo, porque así la gente pueda pensar, porque como usted es miembro del Comité Central, uno puede decir, bueno, están hablando en contra del gobierno, ¿no? Hay que saber que en el 2020 la cadena de suministro se paró, las materias primas subieron, eso impactó tanto la producción como los mismos precios y se mantuvieron. Después los precios subieron y se han mantenido altos. Entonces, aquí tenemos que analizar si ese aumento que tienen los precios de la alimentación básicamente se debe a un tema de costos, que han aumentado todos los costos a nivel mundial en la cadena de producción, o a un nivel de que la producción ha ido cayendo, como está señalado, y por eso el gobierno ha tenido que recurrir a las importaciones, porque no quizá ha descuidado los campos o ha descuidado la producción nacional, y usted ha planteado lo de la narrativa. Y me gustaría, perdón, don Carlos, me gustaría ir por esa línea, o sea, el asunto del Banco Agrícola, que es el protagonista, el que le da el sostenimiento, el que le da el apoyo a los agricultores, usted que tiene tantas personas que me imagino con tantos años manejando el Banco Agrícola, usted tiene muchos contactos a nivel nacional de grandes productores, pequeños, grandes y medianos. ¿Por qué ha bajado tanto la producción nacional? ¿Es que el Banco Agrícola no le está dando el apoyo necesario a esos grandes productores, pequeños, medianos o cualquier tipo de productor? Porque realmente si aquí se está importando más arroz, entonces ¿qué pasa con los productores nacionales del país? O sea, me gustaría que usted me aclare eso, no solamente con la importación de arroz, de habichuela, de cebolla, de papa, de ajíes. ¿Qué pasa con esos productores y el Banco Agrícola? Después que concluya con Correcto. la inquietud de mi amigo Jesús Geraldo, Okay. Porque eso es muy importante, porque viene a ser que la pandemia y los conflictos internacionales y los precios de los commodities internacionales afectaron por igual a todos los países. Entonces nos encontramos con la historia de que antes de la pandemia nosotros siempre disputábamos el primer lugar en cuanto a manejo económico y crecimiento del Producto Interno Bruto con Panamá. Cuando no éramos el número 1, eran 2 y viceversa. El mes pasado cerramos solamente por encima de El Salvador, porque todos los países del área
se han ido por encima de Dominicana, que ciertamente acumuló una economía que pasó a ocupar el sexto lugar, pero en base a un crecimiento sostenido de los últimos 50 años de nuestro país, de los cuales hay 20 de los gobiernos del PLD. Eso corre riesgo porque si dejamos de crecer en la misma potencial, el Producto Interno Bruto, ese espacio ya ganado anteriormente, podríamos perderlo. Y pongo el ejemplo, porque esta mañana vi la presentación del presidente Dado Banano. El mayor ejemplo del desastre de la agropecuaria aquí lo representan los renglones de alimentación y de exportación. Por ejemplo, nosotros éramos el país número 1 del área exportando banano hacia Norteamérica y hacia Europa. Perdimos ese lugar. Ahora mismo estamos en tercer lugar. Entonces, yo veo respuestas tan estúpidas como que dicen que el haber perdido el espacio fue como consecuencia de la competencia. Oye, mi hermano, pero nosotros competíamos con los mismos que hoy estamos en tercer lugar. La realidad es que aquí ha habido un descuido que comienza con el descuido sanitario que permitió la entrada de plagas al extremo que aquí se dice que han entrado más plagas que las que entraron en Egipto. Aquí entró una plaga que afectó las musáceas, aquí un ácaro, aquí entró plaga que afectó las leguminosas y la peor plaga que nos ha afectado es que esta gente no le tienen aprecio ni amor, ni le brindan el apoyo necesario a la producción nacional, porque ellos privilegian las importaciones por encima de la producción nacional. Entonces paso a la situación, porque yo oigo mucho ufanándose a las autoridades del sector diciendo que el gobierno que más dinero le ha entregado al Banco Agrícola es el actual. Y ciertamente en un periodo es el gobierno que mayor cantidad de dinero le entregó a esa institución. Pero lamentablemente una cantidad alta, mal manejada, dilipendiada, mal utilizada, lo que ha servido es para que se estanque la producción. Porque yo tengo a mi izquierda a la persona que yo más miraba cuando nosotros nos propusimos para cumplir las normativas de la ley 18302 después de la crisis bancaria, de hacer del Banco Agrícola una verdadera institución bancaria. Nosotros nos comprometimos a cumplir normativas en la medida que fuera posible, con la flexibilidad que se nos permitía para un sector de alta peligrosidad. Pero nosotros fortalecimos el seguro, creamos la Dirección General de Riesgo Agropecuario, entonces creamos una estructura que nos permitió satisfacer la demanda de crédito para la producción en cantidad suficiente y en los momentos oportunos. Y eso fue lo que impulsó el aumento de la producción de los 10 principales renglones de producción nacional en un 35% promedio en 8 años. Esta mañana, la explicación de por qué no se ha aumentado la producción, yo les invito, busquen el programa Meridiano Agropecuario y van a encontrar ahí cuando el presidente Dado Banano, ante la crisis que está pasando el sector, dice, nos ofrecieron un préstamo de 1.290 millones de pesos, nos lo aprobaron, nos lo formalizaron, pero solamente nos han desembolsado 35 millones de pesos. Y ese es un daño que lastima hacerle a un sector que está pasando por necesidades. Porque cuando usted hace eso, que usted le aprueba un préstamo, lo formaliza y no se lo desembolsa, lo que hace es que lo lleva a una línea dividida de crédito. Porque a todo el que le dice usted tiene un préstamo de 1.290 millones de pesos, comienza a coger fiado, comienza a coger prestado y entonces se le encarece todo lo que hace. Entonces la situación es que se ha agravado. Y le voy a decir algo porque está pasando ahora. Aquí se perdió la estabilidad del arroz en el periodo 2000-2004. Ustedes recuerdan cuando se quemaron semilleros, destruyeron plantaciones que supuestamente porque había una sobreabundancia del arroz. Se perdió la estabilidad. Nosotros establecimos una disponibilidad, una estabilidad que permitió vender arroz entre el 2005 y el 2020 con una variación de precio
promedio de 100 pesos por saco del molinero al comerciante. En estos 4 años que terminaron de gobierno, el aumento fue de 400 pesos promedio anual. Entonces, eso es lo que ha llevado al arroz a pasar de 25 pesos promedio a 45 pesos promedio. Todo eso que dicen que nosotros somos, porque este es el gobierno de los discursos por primera vez, histórico, que toda la grandilocuencia, pero cuando la gente va al supermercado, o al mercado, o al colmado, se encuentra que la realidad es totalmente diferente a la narrativa de los funcionarios. Entonces, mire, a mí me apena mucho tener que decir esto, porque están haciendo algo que es una perversidad en el manejo de una institución que se suponía que era un banco, porque maneja dinero de tercero. Lo que se dedicaron fue a compra de voluntades, a pagar el afecto, a ayudar al allegado, con dádivas y pago de compromiso disfrazado de préstamo. Porque quien le tiene en una institución 5 préstamos vencidos, que si lo tiene vencido es porque no lo pudo pagar, y usted comete el error de darle un préstamo por el mismo monto de lo que debe para cancelar 5, ni cancela los 5, ni desembolsa el nuevo préstamo. Pero lo más agravante es que los 5 estaban penalizados y el monto que acaban de dar, entonces lo hacen redituar un ingreso que no es real porque no tiene capacidad de pago. Y usted sabe de eso más que yo. Miren, y lamentablemente eso es lo que han hecho. Y por eso la cifra de 139.000 millones de pesos que figuran en las estadísticas de los préstamos del Banco Agrícola no han incidido a favor de la producción. Mire, me van a disculpar porque como fue en vivo que le di a la programa, le di solamente a 2 años, pero realmente aquí seleccionando todos los años, realmente el IPC de alimentos en ambas canastas siempre ha crecido más que el IPC general. Míralo. ¿En este gobierno? No, en los dos. Míralo acá, Geraldo. No, pero hubo un dos, ahí dice está. de 2 años. Yo estoy hablando. El IPC general es en la línea roja y entonces el IPC azul es el de alimentos. O sea, en ambas canastas se ha crecido igual. De hecho, el IPC general de los alimentos terminó en 59% en la canasta anterior y el IPC general como en 36%. Con todo el respeto que usted se merece. Ahí me he dicho yo como quiere ese dato. Don Carlos, yo quisiera preguntarle. Pero hay un dato interesante, porque al final la gente, y ahorita vamos a abrir los teléfonos, porque es bueno que la gente se desahogue con Don Carlos y que dé su apreciación, si va a lo que dice Don Carlos, no Don Carlos. Míralo ahí. Sí, no, yo lo sí. Esas son las cifras del Banco Central. Ya me ve. Sí. Aquí estamos mirando cifras. Aquí estamos entre números, gente que brega con números. Pero hay un comentario que... Una de las cosas que yo más me amo es que nunca he recurrido a la mentira. Sí. Pero a yo quiero, don Carlos, hazle esa pregunta a don Carlos, porque yo le tengo una muy buena a don Carlos que yo quiero que él la conteste en público. Sí, y después yo quiero que también la gente exactamente la conteste. Don Carlos, me llamó mucho la atención, el administrador del banco, esa información la subieron ahorita, como a las 11 de la mañana. Dice que el administrador del Banco Agrícola, Fernando Durán, confirmó cancelaciones masivas de empleados en la sucursal de Constanza en La Vega, debido a unas presuntas irregularidades detectadas en el manejo interno. Usted, que siempre está tan informado, ¿qué fue lo que pasó ahí? O sea... Porque lo que están haciendo, que yo narré, de dar préstamo para cancelar el préstamo, está ocurriendo en las 32 sucursales del banco. Pero en Constanza se detectó que a toda gente que debía 100 le prestaban 200, no para entregarle 200, sino para utilizar 100 para cancelar la deuda y el otro 100 fichi. ¿Cómo así fichi? Bueno, son declaraciones. Vamos fuertes, a decirlo en ese lenguaje, porque ¿por qué razón lo cancelaron a todito? Vamos a ver. Él admitió que lo cancelaron a todos, desde el gerente hasta más abajo. Quedaron los vigilantes, Chepa. Entonces, no, y eso afecta, que expliquen cuál es la situación. Es muy triste escuchar todas estas noticias. Muy triste porque afecta entonces a los que realmente necesitan el dinero para poder seguir produciendo. De la entidad. Exacto. Don Carlos, hay un comentario que siempre, una narrativa, porque me gusta usar esa palabra narrativa.
que ha vendido el director de Proconsumidor siempre, y lo he visto también en otras autoridades gubernamentales, que el salario mínimo cubre la canasta básica, Sí. la canasta de alimentos, que tú lo tienes por ahí, que tú me lo has enviado por Instagram. Sí, yo lo tengo por aquí. Que a una persona que sabe del sector agrícola, cuando ve esos tipos de comentarios, ¿qué apreciación le parece? Bueno, es yo una- puedo, que yo es una puedo leer, burla. mire, yo Mire. puedo leer lo que dijo Eddie Alcántara. El salario mínimo cubre la canasta básica, que la oposición hable con datos, no con palabrería. Yo me gustaría Sí, que usted sí. se refiera a eso. Si ustedes toman hoy la noticia que dieron hoy en Constanza, yo dije, esta es otra cantinflada. Yo no puedo caer en una situación de realmente, porque yo entiendo que es una burla, porque aquí, aún con el último aumento de los sueldos mínimos, está por debajo de la canasta más barata. Es decir, los sueldos no alcanzan para la canasta más barata. Y lo grande del caso es que lo dicen y no se inmutan. Y lo dicen delante del presidente, y el presidente asiente. Y entonces todo ese desastre que está viviendo esta sociedad lo están haciendo delante del presidente. Y él mantiene a sus funcionarios. Y hay una regla de gobernanza que establece que cuando los gobernantes no están de acuerdo con lo que está sucediendo, sustituye a sus jugadores, a sus funcionarios. Pero resulta que no lo han sustituido en la mayoría de los casos, aunque en otros sí han actuado en la confirmación de lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, aquí hay instituciones que han tenido hasta 5 administradores. ¿Por qué? Porque no está satisfecho el presidente con lo que están haciendo. Pero ese mensaje deja traducir que con lo que no han sido removido en 5 años, él está satisfecho. No, don Carlos, y también súmale esto, Jesús, don Carlos, José Alfredo, el aumento de los combustibles. Eso va a afectar mucho más la canasta básica familiar, porque si usted compraba 500 pesos de gas, ¿verdad? Porque eso es lo que la gente compra en los barrios, lo compra, échamele 500, échamele 200, lo que aparezca. Eso también va a afectar tú Pero que eres... desde marzo 2022 Sí, pero nos aumenta un peso. Hay Sí, algunos, pero está bien, Jesús, está bien, José, algunos pero- renglones que no se toman en cuenta para la cuestión de los precios, realmente, porque no dependen de nosotros. No, está bien, yo no digo que no dependen de nosotros, yo le estoy diciendo en los momentos actuales que estamos, una persona que consiga, por ejemplo, 2,000 pesos, que con eso lo tenía previsto para el pollito, para la cuestión, y que ahora mismo usted tenga que invertir, yo sé que eso no depende de nosotros, pero independientemente que dependa o no, eso afecta. Pero Grisel, Eso mira, afecta el bolsillo mira, para la gente, o sea, que vive del día a día. Vamos a imponernos que el sueldo mínimo sea suficiente para la canasta más barata. Pero todo el que recibe un ingreso es porque tiene que asistir a un centro de trabajo, solamente agregándole a la canasta lo que tiene que gastar en pasaje ya lo puso a mal pasar. Creo que hay un error ahí. O sea, la canasta básica, cuando se habla de canasta básica, primero, la canasta básica que el Banco Central pone el costo, se divide por quintiles. Sí. ¿verdad? El quintil más bajo, el quintil 1. Sí. Y ese quintil, cuando se habla de la canasta básica, incluye todo. Ahora mismo los 364 artículos. El costo de esa canasta es de 364 artículos. Y esa canasta básica del quintil 1 es la que se utiliza, no ahora, siempre, para poner el salario cuánto es- mínimo. y cuánto es el 27,000, 20 pesos más que el sueldo mínimo da esa canasta. Exactamente. 20 pesos más, oye, pero si le faltan 20 pesos para los alimentos, ¿y con qué cubre los demás gastos de la familia? Es que canasta básica es todo. Canasta básica No. no es alimento. Ahí es que está el error. No. La canasta básica es los 364 alimentos con lo que se La tiene canasta que hacer. alimenticia es más que sueldo, la alimenticia. Pero usted tiene que sumarle entonces los otros gastos. Pero es que canasta básica es todo. No, pero yo le estoy diciendo que Todo. es la alimenticia que está por encima. No, busca los datos. Bueno, La canasta- pero de todas maneras, mire, la gente cuando va a los colmados, al mercado y a los supermercados, sale con el grito al cielo, porque en definitiva el dinero no le la cosa alcanza está comer. Está fuerte No, la cosa. pero vamos a abrir los teléfonos. Vamos a abrir los teléfonos. Romer, vamos a abrir los teléfonos vamos para al nuestra comercial, gente. Romer, y entramos con los teléfonos, ¿te parece? Exactamente, vámonos al comercial. Estás
Estás escuchando Desahógate RD por Sol 106.5. Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Buenas tardes, Desahógate. Buenas tardes. Saludos, buenas, le habla Pedro Torres de aquí desde Barahona. Adelante. Me da mucho placer y alegría ver que don Carlos está ahí. Recuerdo cómo fui a su oficina con un grupo de agricultores y de verdad que nos ayudó a impulsar nuestra producción. Ese sentir de agradecimiento siempre va a estar. Muchísimas gracias, don Carlos. Ay, qué lindo. Buenas tardes, Desahógate. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, mi amor, adelante. Lorenzo del Almirante. Hola, Lorenzo. ¿Cómo está la canasta? Tu pregunta a don Carlos Segura Foster, ex administrador del Banco Agrícola. Bueno, yo le voy a decir a don Carlos que lo que está a la vista no necesita espejuelos. Aquí, lamentablemente, uno con unos sueldos como los de este país y la canasta, ellos hablando de 50,000 pesos, usted me dice cómo puede una gente sobrevivir. Aquí lamentablemente uno lo que está es pasándola, como dicen por ahí, pasándola. Porque usted tiene que saber que aquí al dominicano se le ha prohibido comer pollo, se le ha prohibido beber leche y se le ha prohibido comer carne de res. Porque usted no me puede decir con una libra de carne costando 250 pesos, 80 pesos una libra de pollo. Y ya usted sabe cuánto cuesta un cartón de leche y mala, que no es leche de calidad, sino leche mala. Eso es lo que el dominicano está pasándola. Bueno, ahí está su desahogo. Y Dionisio de la Romana, el amigo que nos tuyo. llame Dionisio y las mujeres de la Romana, sí, que nos cuente para saber del cómo anda arroz. la canasta. Sí, Porque el arroz, la habichuela, la carne. 45 fue que usted dijo, 64. Bueno, 45 promedio. Porque no, porque hay diferentes tipos de arroz también. Inclusive en el mismo colmado los precios son diferentes, porque no es lo mismo usted ir con el dinero a comprarlo. Sí, y otra vez coger los viajes. Tenemos otra llamadita. Buenas tardes, Desahógate. Buenas tardes, Desahógate RD, un programa plural, abierto, democrático. Saludos, bendiciones, todo el equipo y para el invitado VIP que usted tiene ahí, señora Grisel. Oiga, invitado, señor Fote, aquí está todo bien, San Cristóbal, con la agricultura, mucho aguacate, mucho mango, aquí hasta se desperdicia esta fruta, la carambola. Ahora bien, lo que hay que falta es como crear como un Merca Santo Domingo, así, como una feria ganadera donde se agrupen los mercaderes higiénicamente, organizadamente. Y finalizando, presidente, se está cogiendo lucha después de las 5 con los tapones, la carretera vieja. Sánchez tiene como que ampliar, comprar terreno, porque se está cogiendo lucha. Y si usted puede, vaya encaminando, trabajando con el metro, porque veo que están cavando por aquí la Luperón con 27. Hágame el favor. Señores, gracias, bendiciones. Él dijo dos verdades. Ahora hay más mango y más aguacate, pero la gente está ganando menos, porque el mango se está perdiendo porque descuidaron el trampeo, es decir, el programa sanitario para evitar que la mosca de la fruta dañe la fruta, que le quita la calidad para exportarlo. Entonces tienen una capacidad de pago de compra limitada aquí. En el caso del aguacate, que las visitas de empresas dotaron, además de la producción de la empacadora, para que los mismos productores exportaran, recibían el subsidio del gobierno para la certificación indispensable para poder exportar. Eso se lo quitó en este gobierno. Y de nuevo los productores de aguacate, que han aumentado la producción, repito, pues lo he dicho 3 veces ya, ganan menos porque han tenido que recurrir a venderle a los intermediarios, que entonces se echan en el bolsillo las ganancias que antes tenían ellos. El sudor de ellos se lo comen todos, eso es así. Es lamentable. Jesús, ¿tenías alguna otra pregunta? No, lo que decía la producción de aguacate. ¿Y qué le parece? Él señaló algo.
el tema del transporte, de la carretera, de los caminos, que era algo que siempre era de preocupación. Eso se ha mantenido, don Carlos. Los caminos vecinales los caminos para transportar la los producción. productos. Aquí, como dijo el expresidente, ni los canales ni los caminos se le ha puesto la mano en estos 5 años de gobierno. Por una razón elemental. En los gobiernos de Danilo nosotros establecimos el mecanismo que los permisos de importación se subastaban y generaban ingresos. El ingreso promedio era 1.500 millones promedio anual. En 8 años, 12.000 millones de pesos. Con eso se mantenía la reparación y construcción de caminos, se pagaban los subsidios para los productores poder exportar y se cubrían necesidades fundamentales de apoyo a los productores. En este gobierno, el mismo día que se juramentaron, eliminaron la subasta. Ahora dicen los importadores que la diligencia les cuesta más caro que antes, pero el gobierno, el presupuesto no recibe un centavo. Tenemos una llamadita, don Carlos. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. Adelante. ¿De dónde nos hablas? Ah, Facundo. ¿Cómo está Facundo? Oye, yo no sé, claro, ¿cómo se puede mantener una familia con 20,000 pesos, que es lo que yo gano? ¿Cómo la cosa, como está la canasta tan cara, se puede mantener una familia con... ¿A cómo usted compra la libra de arroz por allá, por el barrio? 42 pesos. ¿Y la habichuela y el pollo cómo están? No, el pollo está por encima y las bichelas son carísimas. Ay, Dios mío. Bueno, Mire, aquí se está importando el 82% del consumo de la carne de cerdo. Y el agravante es que antes costaba 85 pesos la libra y ahora cuesta 160. Pero hablando de cerdo, el ingeniero Faña, bueno, que Julio Martínez Pozo destacó, decía que aquí hay un problema con la fiebre porcina africana. Sí. Eso es verdad, es un mito realidad. Pero vamos a coger esta llamadita antes de usted contestarme. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes, equipo. Un saludo a su invitado. Buenas tardes, adelante, mi amor. Sí, pero de que el bacalao esté a 500 pesos, casi la libra de bacalao, me alegro. De que la carne de primera, de res, esté carísima, me alegro. De que uno se pueda comer un chin de pescado, me alegro. De que haya mucha delincuencia, me alegro. ¿Por qué? Porque este pueblo es masoquista. ¿Quién lo mandó ahí a votar por el PRM? Me alegro de que nos esté llevando que nos trajo. Así está el desahogo de Wendy. Adelante, don Carlos. Hábleme del asunto del cerdo. ¿Qué está pasando con los cerdos y la producción y el asunto de la fiebre porcina africana? Me gusta mucho la cifra. Aquí, como consecuencia de la reaparición, el único país que ha aparecido en este continente, la peste porcina, es aquí en República Dominicana. ¿Y cómo aparece eso, don Carlos? Porque cuando llegaron, cancelaron los técnicos que cuidaban la vigilancia sanitaria en puertos, aeropuertos y fronteras. Mi madre. Para que ustedes tengan una idea, todo el personal de producción en ambiente controlado y de vigilancia sanitaria es un personal especializado. Es como el médico que se hace general y que el Estado gasta y se un dinero especializa para en cirugía para poder hacer la cirugía. Bueno, para hacer una comparación de algo que ustedes conocen, el vigilante sanitario es un personal que, al igual que los controladores de vuelo, no pueden abandonar su turno de trabajo que dura 8 horas hasta que no llegue relevo. Correcto. Porque eso no se puede abandonar ni un segundo. Pero aquí cancelaron todos los que vigilaban puertos, aeropuertos y se dañaron los equipos. Ay, Dios sea de paso. Entonces, aquí no solamente fue la PPA que vino, aquí vino el ácaro para la musácea y aquí vino la mosquita para la leguminosa. Aquí ha habido un descuido sanitario. ¿Pero eso está controlado ahora mismo? No, es todo lo contrario. No, el ingeniero Faña lo dijo. Lo primero es que ellos negaron, los técnicos de ellos mismos, encabezados por Orlando Sánchez Díaz, dirigente del PRM, en noviembre del 20 le dijo, eso es peste porcina africana. Tenemos otra llamadita. Buenas tardes, desahógate. Sí, buena. Para el invitado. Baja el volumen de tu radio, por brevemente, excuse, perdone. ¿Cómo ve esa migración del campo hacia la ciudad? Y esta mano de obra barata de nuestros hermanos, que lamentablemente nos ha tocado, tenemos gran parte de ellos aquí. ¿Qué me puede decir al respecto? Gracias. Buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Cómo va a afectar la mano de obra haitiana? La migración primero es una necesidad económica en toda parte del mundo. En el caso de dos países vecinos, como es Haití y República Dominicana, que no nos podemos separar del uno del otro. Lo mejor es la política de buen vecino.
en la medida que ellos mejoren sus condiciones materiales de existencia, así va a reducirse la migración. Por eso cuando aquella discusión del canal que estaban construyendo para sembrar guineo en Haití, yo dije, pero eso es lo mejor para el país, porque si ellos van a sembrar 50,000 tareas de guineo en Haití con ese canal, esos trabajadores que van a emplearse allá en Haití van a bajar con la migración que se está produciendo aquí. Claro. Pero lamentablemente fue allá antimovimiento. Otra narrativa diferente. Don Carlos, muchas personas, eso que dijo este joven cuando llamó ahora, cuando las personas vienen de sus pueblos hacia la ciudad, cuando hay una producción nacional en boya, como decían, dicen en los campos, la gente no viene de su campo para acá. O sea, esa respuesta me gustaría que usted se la dé al joven. Realmente ese es un caso complejo porque la migración es una cuestión de necesidad. Claro. Entonces resulta que cuando usted viene del campo a buscar mejor vida aquí y se aloja en un barrio, lo que encuentra es que disminuye su calidad de vida. Tenemos otra llamadita, don Carlos. Frustración. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. Adelante. Otra vez, Lorenzo del Almirante. Adelante, Lorenzo. Yo quiero saber dónde que hablan de la mano de obra haitiana barata, señores. ¿Dónde que tan barata para la gente ver? Porque ellos están cobrando más caro que el mismo dominicano aquí. Y se están haciendo un trabajo pésimo. Gracias. Esa parte no la sé. Bueno, son muchas opiniones encontradas que hay ahora mismo. No, pero primero aquí, bueno, hay siempre quizás aquí para el este que hay mucho, correcto, porque va a depender, es un tema, la región, Lorenzo, va a depender un tema de oferta y demanda. Correcto. Si no hay muchos haitianos por allá, los haitianos van a ser caros, pero en un sitio donde haya muchos haitianos, como que tú vayas allá a Punta Cana, la mano de obra va a ser barata. Exacto. Es un tema de oferta y demanda. El problema es que el problema de la migración es la irregularidad. Pero si es regular, eso no es ningún problema, porque aquí desde chiquito yo veía pasar por mi pueblo Asua, le decíamos Catarey cuando traían los haitianos, pero se sabían quién eran los que venían. Y terminada la zafra tenían que volver. Entonces, eso es lo que hay que regularizar aquí, porque si es necesario, por cualquier razón, yo recuerdo en el gobierno de la mano limpia que dijeron, dominicano, corta tu caña. Y la zafra se fue a pique porque no aparecieron los cortadores de caña. Entonces hubo que recurrir de nuevo. Pero aquí siempre se ha contratado mano de obra. Lo triste es que lamentablemente se descuidaron los controles y aquí lo que era formalidad se volvió informal. Y yo quiero decirlo con cifras. Nosotros creamos en el PLD 7 puestos de aduana para el negocio formal con Haití, que le da, era un negocio tan vendajoso que mientras nosotros vendían $1,000, apenas le compraban $100 a los haitianos. Pero ¿qué resulta? El simulacro que hicieron de que era cierre de frontera, no fue tal cierre. Se cerraron los 7 puntos del negocio formal y se crearon 17 puntos de negocio informal. Esa es la realidad. Entonces dejaron de percibir los ingresos de los impuestos y se quedaron en manos de los que cayeron en el mercado irregular. Don Carlos, a mí me encanta la carne de cerdo. Siempre lo he destacado. Ahora se ha determinado que es la más saludable. A mí siempre me ha gustado mucho la carne de cerdo y la carne de pollo. Son de mis carnes favoritas. Y alguna parte de la carne de res. Por ejemplo, con relación al PPA, a la fiebre porcina africana. Por ejemplo, mucha gente tiene temor de decir que yo no voy a comer cerdo que vendan de aquí porque eso me puede... Sí, pero eso no es transmitible al humano. Para que usted, porque ahora, mucha gente en los campos dice eso y usted lo sabe. No. Lo primero es que hay que eliminar la población. Es una pena. Pero aquí, óyeme bien, aquí se han dilapidado más de 15,000 millones de pesos en ese problema de la peste porcina africana. Y lo que ha generado es que el país ha tenido que erogar $1,300 millones para importar carne. Tenemos otra llamadita. Buenas tardes, desahógate. Aló. Sí, dime. Una llamada al presidente.
Se cayó la llamada. Pero yo creo que ya tenemos que despedir a don Carlos porque él tiene un compromiso. Sí, claro, lo vienen a buscar. Ahora. Pero don de Carlos, verdad, yo sin quisiera, desperdicio. Excelente como siempre, un último mensaje a la ciudadanía de parte de Así usted. es. Sus redes sociales para que la gente también pueda seguirlo y comentar. Porque usted pone buenos contenidos también, tanto en Facebook como en Instagram. En contrario a lo que pudiera pensarse, a mí me lastima mucho y me apena mucho la situación que vive en nuestro país, porque yo pertenezco a un partido con vocación de gobierno y yo estoy convencido que con los esfuerzos que estamos haciendo, esta gente se van y nosotros volvemos al gobierno. Por tanto, a nosotros no nos interesa encontrar esto destruido como está ahora. Ojalá el país comience a recuperarse, que solamente cuando nosotros volvamos se va a recuperar totalmente. Porque el PLD es el partido que ha generado los gobiernos que crean crecimiento, desarrollo, bienestar y que mejoran fundamentalmente las condiciones materiales de existencia a los ciudadanos dominicanos. Sus redes sociales en Twitter para que la gente pueda, muchas gracias, don Carlos. pueda visitarlo en sus redes sociales. En Instagram, C. Foster, S. Foster, porque es mi segundo apellido. En WhatsApp mi número de teléfono, obviamente, y en Twitter segura.foster. Así es. Muchísimas gracias, don Carlos. Gracias a ustedes. Y vuelvo a decirle, no se puede comparar pera con horma. En Centroamérica, el principal plato no es el arroz, es el maíz. Por tanto, la comparación de precios es una payasada.